Estaba de pie ante el consejo. La luz fría del gran salón de actos, con sus tapices antiguos y escudos de armas polvorientos, me golpeaba la cara. ¿Cómo diablos había llegado yo, María la lavandera del sector 4, a este lugar? La garganta se me secó. Hace apenas unas semanas, mi mundo olía a lejía y desesperación. Ahora olía a perfume caro, a ambición rancia y extrañamente a un eco de la lluvia de aquella tarde. No, no era hace semanas. En realidad, era la mañana siguiente al incidente en la clínica. Sí, eso es, la noche anterior, el caos. Mi hermano José casi muere. Croft, el anciano Robles, sí, él fue. Mi memoria a veces es un lío, sobre todo con el cansancio acumulado de todos esos años. Pero esa mañana, después de despertar en una cama más grande que mi piso entero, y encontrarme con Carlos, el mismísimo Alfa, mirándome como si fuera algo importante, fue todo demasiado. Me temblaba hasta el alma, y eso que había sobrevivido a lo peor, o eso creía. Carlos, con su voz que era como el rugido de la montaña, me dijo que me vistiera, que era hora de conocer a las víboras. Y aquí estábamos. El anciano Robles, con su pelo plateado y sus ojos como hielo roto, me escaneó de arriba a abajo. A su lado, Ana Valdepeñas, la de la familia rica que no sabía lo que era trabajar un día en su vida, me miraba con una mezcla de desprecio y furia. Su pierna, rota por su propia torpeza, era un testimonio silencioso de cómo su orgullo la había derribado. Bueno, no tan silencioso, el chillido que pegó cuando le pasó. «¡Esto es un insulto, Carlos!», espetó el anciano Robles, golpeando una carpeta contra la mesa. Habíamos acordado un proceso de selección para encontrar una candidata genética adecuada, una guerrera, y en su lugar nos traes a una sirvienta sin forma de lobo. Sentí un escalofrío. Me había puesto un vestido sencillo, azul marino, de los que Carlos había mandado buscar. Me sentía pequeña, una intrusa en este palacio, pero recordé lo que me había dicho Carlos. Camina como si estuvieras en la oscuridad. Así que levanté la barbilla, que no me vieran temblar. Carlos respondió con esa calma suya que era más aterradora que cualquier grito. Les traje a la ganadora. Superó todas las pruebas. Ana Valdepeñas falló. El nombre de Ana resonó como una cachetada en el silencio sepulcral. Se la veía humillada. Ana Valdepeñas proviene de un linaje de alfas, bramó Robles. Esta chica no es nada. Sus padres eran mineros de bajo nivel que murieron en un accidente. No aporta nada más que malos genes y pobreza. Y ahí estaba, el golpe bajo, lo de mis padres. Me dolió, claro que sí. Llevaba 10 años sintiendo ese dolor como una constante, una punzada sorda en el pecho. Me recordaba la vergüenza, la etiqueta de omega, de basura. Pero Carlos intervino, su voz si cabe aún más cortante. Ella aporta lealtad y aporta cerebro, lo cual es más de lo que puedo decir de este consejo. Ella sabía sobre el excedente de etanol, sabía sobre los túneles de ventilación. Conoce esta manada mejor que usted, Robles, porque es ella quien limpia sus desastres. La tensión en la sala era insoportable, tan densa que casi podías morderla. La ira burbujeaba dentro de mí, pero también una extraña sensación de fuerza. Mi alfa me defendía. ¿Quién iba a pensar en algo así? Esas palabras de Carlos, que no conocía en persona hasta hace unos días, me hicieron sentir un calor reconfortante. Era raro, ¿sabes? Toda mi vida, la invisibilidad era mi escudo, mi maldición. Y ahora, ser vista, ser defendida, era casi abrumador.
Robles clavó sus ojos de hielo en mí. ¿Crees que puedes sentarte en el trono, muchacha? ¿Crees que puedes liderar guerreros? Di un paso al frente. Mi corazón galopaba como un caballo desbocado. Sí, pero pensé en el saco de arena, en el barro helado, en cómo cada maldito paso era una victoria, en José y su respiración cada vez más débil. Eso me anclaba. Creo, dije, y mi voz era baja, pero extrañamente firme, que un líder debería conocer los nombres de las personas que lo alimentan. ¿Conoce usted el nombre de la mujer que cocina sus comidas, anciano Robles? ¿O el del hombre que lava su coche? Robles bufó. Irrelevante. Se llama Miguel, continué, sintiendo como la ira fría me invadía, y cojea porque no le dieron botas adecuadas durante las patrullas de invierno. Una luna protege a toda la manada, no solo a los ricos. El silencio que siguió fue atronador. Nadie se atrevía a respirar. Robles se puso de pie, alisándose la chaqueta de seda. Sonrió, y esa sonrisa, Dios, era terrorífica, como la de un tiburón. Muy sentimental, pero el sentimentalismo no detiene las balas y no cura la debilidad. Disfruten de su compromiso, Carlos. Ya veremos cuánto dura una omega con corazón humano en la casa grande. Y eso fue todo por ese día. El compromiso, dijo. Ja, eso no era un compromiso. Eso era una declaración de guerra. Pero yo ya estaba cansada de vivir a la defensiva. Mi hermano se moría, mis padres fueron asesinados. ¿Qué más tenía que perder? A veces, cuando no podía dormir en aquellas sábanas de seda que me parecían una burla a mi vieja vida, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bonito. Él se refería a los mercaderes del mercado, a los que te ofrecían duros a peseta, pero ahora lo entendía de otra manera. El palacio, las promesas de Carlos, todo sonaba demasiado bonito, demasiado perfecto, y la perfección no existe. Eso lo había aprendido. La vida era barro, era dolor, era sobrevivir, no un cuento de hadas. A veces me sorprendía pensando que si hubiéramos seguido en nuestra casa de siempre, aunque pequeña y húmeda, al menos mis padres seguirían aquí. Una idea absurda, lo sé, pero la mente busca consuelo en la irrealidad cuando la realidad es tan aplastante. Mi primer encuentro con Carlos, de verdad, no fue un encuentro en sí, fue más bien un cruce de miradas, y no en el primer día de la Gauntlet, no. Eso fue mucho antes, aunque mi cerebro me lo ha borrado casi por completo, quizás para protegerme. Recuerdo el día que él tomó el mando de Montes Negros, hace años. Yo era solo una niña, escondida detrás de la señora Guzmán en las cocinas. Él era una fuerza de la naturaleza, un ciclón. Pero no fue hasta la Gauntlet, ese infierno que Carlos inventó, que nuestros caminos realmente se cruzaron. Recuerdo a la gente murmurando, es una sentencia de muerte disfrazada de invitación de boda, decían. Y tenían razón. Carlos no quería una esposa, quería una guerrera. Era la única manera de sobrevivir en una manada como esta. Aquel martes, recuerdo, llovía a cántaros. La puerta de hierro de la mansión se abrió, y la manada no se asombró por las herederas ricas, no. Todos los ojos se posaron en mí. La criada, una omega sin nombre con manos llenas de cicatrices, y sin miedo, porque ya lo había visto todo. No era un cuento de Cenicienta, era el relato crudo de cómo el lobo más insignificante del territorio puso de rodillas a un rey. Carlos estaba en el balcón de sus aposentos, el borde de piedra resbaladizo bajo su agarre. Más de 1,90 m de pura agresión contenida, una autoridad agotada.
A sus 32 años, era el alfa más temido de la costa cantábrica. Había levantado a la manada de Montes Negros de un grupo en bancarrota a una potencia paramilitar en menos de 5 años. Pero el poder tenía un precio. Los ancianos, los mismos que ahora me juzgaban, lo acosaban como buitres. Necesitaban un heredero, una luna. Y Carlos, por lo que supe después, prefería arrancarse el corazón a casarse con alguna de las estúpidas socialites hambrientas de poder que el consejo le desfilaba. Tienes que elegir, Carlos, le dijo Marcos, su beta y amigo más antiguo, desde el umbral. La cara de Marcos estaba iluminada por la luz azul de una tablet. La familia Valdepeñas amenaza con retirar sus fondos del proyecto de construcción si no te reúnes con Ana. Es muy insistente. Carlos se giró, sus ojos brillando con un ámbar peligroso. Ana Valdepeñas es una depredadora vestida de seda. No me quiere a mí, quiere el título, quiere el ejército. Es una alfa por sangre, replicó Marcos, entrando en la habitación. Es fuerte, encaja en los criterios. Es cruel, gruñó Carlos. Hay una diferencia entre fuerza y crueldad. Una luna necesita proteger a los débiles, no alimentarse de ellos. Carlos regresó al calor de su estudio, sirviéndose un vaso de whisky. Miró el fuego. Estoy harto de las entrevistas. Estoy harto de las citas concertadas. Lo haremos a la antigua, a la manera ancestral. Marcos se puso pálido. No querrás decir la gauntlet, dijo, bajando la voz. Invitación abierta. Cualquier hembra en edad, sin importar su rango o linaje, puede entrar. 3 días de tormento psicológico y físico. Si se rinden, se van. Si fallan, se van. La última en pie es la luna. Carlos, eso es una locura, argumentó Marcos. Vendrán miles de lobos sin cualificar. Vendrán humanos. Vendrán. Conseguiré la verdad, lo interrumpió Carlos. Publica el decreto esta noche. Yo estaba a unos 3 kilómetros de distancia, en el sótano húmedo y lleno de moho de la lavandería de la manada. Estaba quitando una mancha de sangre del uniforme de un guardia. Mis nudillos estaban rojos y agrietados, la piel rota por los detergentes. Tenía 23 años, pero mis ojos guardaban el cansancio de alguien del doble de mi edad. Era una omega. En la jerarquía de la manada de Montes Negros, estaba más abajo que el barro que Carlos pisaba. «¡María, muévete!». El grito vino de la señora Guzmán, la jefa del personal doméstico. Una mujer grande y amargada que se deleitaba haciendo miserables las vidas de las omegas. No me inmuté, solo froté con más fuerza. «Casi he terminado, señora Guzmán». «Terminarás cuando yo diga que has terminado. Y no creas que te irás a casa temprano. El turno de noche necesita ayuda en las cocinas». Mi estómago se contrajo. «No puedo, tengo que volver con José». «Ese hermano enfermo tuyo es una carga para los recursos», se mofó la señora Guzmán, apoyándose en el marco de la puerta. «Si no fuera por el error de tus padres, la manada lo habría exiliado hace años». Me quedé helada. La rabia que vivía en lo profundo de mi pecho, fría y silenciosa, se encendió. Dejé el cepillo. Mi voz, extrañamente, salió firme. «Mi hermano está enfermo por el derrame químico en las minas que posee la manada. Trabajaré en la cocina. Solo no hable de él». La señora Guzmán resopló, satisfecha de haber tocado una fibra sensible, y se fue. Terminé con el uniforme. Mis manos temblaban. No era de miedo, era de hambre. No había comido una comida completa en 2 días, guardando mis raciones para José.
Mi hermano menor tenía 17 años y se estaba muriendo de una afección respiratoria que requería tratamientos costosos con nebulizador. Tratamientos que costaban dinero, y una Omega no podía ganar. Me sequé las manos y salí a la noche tormentosa, cruzando el patio embajado hacia las cocinas. Fue entonces cuando los altavoces cobraron vida. La sirena de emergencia ululó una vez, señalando un decreto del Alfa. Cada lobo en el complejo se detuvo. Los guardias bajaron sus rifles. Los sirvientes se quedaron inmóviles. La voz de Carlos retumbó por todo el territorio. Era una voz que imponía obediencia, profunda, resonante y aterradoramente tranquila. Aquí Carlos de Montes Negros. A partir de la medianoche, la selección para la próxima luna está abierta. Se decidirá por la Gauntlet. La ganadora recibe el título, el vínculo y acceso total al tesoro y los recursos médicos de Montes Negros. La entrada está abierta a todos. El mensaje se cortó. Por un momento hubo silencio. Luego empezaron los susurros, charlas emocionadas de los guardias, risas del personal de cocina. Bromeaban sobre qué dama de alta alcurnia sobreviviría. Pero yo no escuché las bromas. Solo escuché dos palabras resonando en mi mente. Recursos médicos, acceso total. Si yo era la luna, José no solo sobreviviría, se curaría. Podría ir a los especialistas de la ciudad de Toledo. Podría respirar. Miré mis manos. Estaban llenas de cicatrices, ásperas y manchadas de lejía. Era una Omega. No tenía entrenamiento de combate. No tenía forma de lobo. No había podido transformarme desde el accidente que mató a mis padres 10 años atrás. Era físicamente el lobo más débil de la manada. Entrar en la Gauntlet era un suicidio. Todos conocían las historias. Las pruebas estaban diseñadas para quebrar a los alfas. Una Omega sería aplastada en la primera hora. Cerré los ojos y vi el rostro pálido de José, la forma en que su pecho se agitaba cuando intentaba respirar. Abrí los ojos. El miedo seguía ahí, pero la desesperación era más fuerte. Me di la vuelta, alejándome de la cocina, y empecé a caminar hacia la mansión del Alfa en la cima de la colina. No tenía vestido, no tenía un plan, pero tenía una razón. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías cruzado esa línea sabiendo lo que te esperaba? El día de las inscripciones, el gran salón de baile de la mansión de Montes Negros olía a perfume caro, a ozono y a ansiedad. Eran las 8 de la mañana del día siguiente. La sala estaba llena con más de 50 mujeres. Eran la élite, las afortunadas genéticas. Ana Valdepeñas estaba de pie cerca del frente, con un traje deportivo rojo que costaba más que todos mis ingresos de por vida. Ana era rubia, alta y desprendía una agresividad pura. Se reía con su séquito, otras dos mujeres de alto rango llamadas Laura y Elena. «Le doy 2 días», dijo Ana en voz alta, revisando sus uñas. «Carlos solo está aburrido, quiere un espectáculo. Una vez que aplaste a la competencia, se tranquilizará». Yo estaba al final de la fila. Llevaba mi mejor ropa, que consistía en unos leggings negros y una sudadera gris demasiado grande que escondía mi delgada figura. Mantuve la cabeza baja. Mi cabello oscuro caía sobre mi cara como una cortina. Cuando llegué al mostrador de registro, el beta de turno, un hombre llamado Gregorio, que normalmente manejaba el inventario de suministros, levantó la vista. Parpadeó. «La entrada de entregas está por detrás, María», dijo, ignorándome. «No vengo a le hacer una entrega, Gregorio», dije, mi voz suave pero clara. «Vengo a registrarme». El silencio que siguió fue pesado. Gregorio rió, una risa seca y nerviosa. «Graciosa, anda, vete de aquí antes de que la señora Guzmán te encuentre». El decreto decía abierto a todos, dije, colocando mi palma en el escáner.
No decía abierto a todos excepto a María. Ana Valdepeña se había girado. La habitación quedó en silencio. El sonido de sus tacones resonó en el mármol mientras se acercaba, cerniéndose sobre mí. «¡Oh, miren!», se burló Ana, sus ojos brillando de un amarillo intenso. «La pequeña lavaplatos cree que puede jugar con los lobos. ¿Estás perdida, Omega? ¿Necesitas que te acompañe al conducto de basura?» «Estoy aquí para competir», dije, negándome a levantar la vista a los ojos de Ana. El contacto visual era un desafío, y yo sabía que no podía ganar una pelea física en ese momento. «Estás aquí para morir», susurró Ana, inclinándose. «Y si las pruebas no te matan, yo misma podría hacerlo por el insulto de que respires el mismo aire que yo». «¿Nombre?», preguntó Gregorio, suspirando al darse cuenta de que no me iría. «María Tate». Mientras el escáner pitaba en verde, aceptando mi entrada, las dobles puertas en lo alto de la gran escalera se abrieron. Carlos salió. Llevaba pantalones de carga tácticos negros y una camiseta negra ajustada que se tensaba contra su pecho. No parecía un novio, parecía un verdugo. Se detuvo en la barandilla, mirando a las 51 mujeres. Su mirada se deslizó sobre Ana, quien inmediatamente sacó pecho y suspiró. Sus ojos pasaron por las demás, aburrido, hasta que se posaron en la sudadera gris al fondo de la habitación. Carlos se detuvo, con el ceño fruncido. Podía oler el miedo, acre y agudo, que venía de mí. Pero debajo de él había algo más, el aroma a lluvia y romero. Era débil, enterrado bajo el olor a lejía, pero estaba allí. «Bienvenidos», dijo Carlos, su voz resonando sin micrófono. «Están aquí porque creen que pueden liderar esta manada. Se equivocan. Están aquí para demostrarme que no se romperán». Hizo un gesto hacia las enormes puertas de roble que conducían al ala este. «La primera etapa comienza ahora. Se llama el desfiladero de las víboras. Entrarán en el pasillo del ala este. Está completamente oscuro. Deben llegar al otro lado. Hay obstáculos psicológicos y físicos. Si gritan, están fuera. Si retroceden, están fuera. Si se transforman, están fuera». Ese era el truco. La mayoría de los alfas confiaban en su forma de lobo para la fuerza y la visión nocturna. Carlos los estaba despojando de su mayor arma. Quería ver quiénes eran como humanos. Sentí una pequeña chispa de esperanza. De todos modos, yo no podía transformarme. Por una vez, no estaba en desventaja. Las mujeres se alinearon. Una por una, entraron en la oscuridad. La primera chica, una beta de un pueblo vecino, duró 30 segundos. Salió corriendo, gritando por arañas, arañándose la cara. La segunda duró 2 minutos antes de desmayarse. Cuando le tocó a Ana, me dedicó una sonrisa maliciosa. «Mira y aprende, rata». Ana entró. Pasaron 10 minutos. Salió por el otro lado, con aspecto tembloroso y pálido, sudando profusamente. Pero lo había logrado. Luego fue mi turno. Entré en la oscuridad total. La pesada puerta se cerró de golpe detrás de mí. Inmediatamente, la temperatura bajó. El aire olía a carne podrida. «Es una ilusión», me dije a mí misma, «como el miedo». Algo me rozó la pierna, algo frío y viscoso. Me encogí, pero no hice ruido. Cerré los ojos. Había pasado 10 años siendo invisible, moviéndome por la casa de la manada sin ser vista ni oída. Sabía cómo moverme en la oscuridad. Navegaba por la oscuridad de mi propia vida todos los días. Un paso, otro paso. Respira. Una voz susurró en mi oído, una grabación diseñada para sonar como mi peor pesadilla. Era la voz de mi padre, gritando de dolor por el fuego que lo mató. «Ayúdame, María. ¿Por qué no nos salvaste?»
Las lágrimas picaron mis ojos. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Quería gritar, quería correr, pero luego pensé en José. Si corría, José moría. Era así de simple. Lo siento, papá, susurré en silencio, pero tengo que seguir caminando. Ignoré las voces. Me concentré en las corrientes de aire. Sentía una brisa que venía de la izquierda, la salida. De repente, un peso pesado se estrelló contra mi hombro. Un brazo mecánico, acolchado pero duro, me tiró al suelo. Un dolor estalló en mi cadera. ¡Quédate abajo!, silbó una voz mecánica. Apreté los dientes, probé sangre. Me incorporé. Mis manos encontraron la pared. Usé la textura del papel pintado para guiarme. No corrí. No me apresuré. Caminé con el paso lento y metódico de alguien que sabe que la resistencia es más importante que la velocidad. Cuando la puerta al final del pasillo hizo clic y se abrió, la luz inundó mi visión. Salí tambaleándome, parpadeando. Estaba cubierta de sudor, mi sudadera rasgada en el hombro donde el mecanismo me había golpeado. Carlos estaba allí, con los brazos cruzados, Marcos a su lado. Carlos miró su cronómetro. 12 minutos, dijo Carlos. Me miró. Realmente me miró por primera vez. Ana estaba cerca, bebiendo una botella de agua. Le tomó bastante tiempo. Probablemente se perdió. En realidad, dijo Carlos, sus ojos nunca apartándose de mi rostro, es la única que no activó los sensores del suelo. Te moviste en silencio, Omega. ¿Cómo? Enderecé mi espalda. Mi cadera palpitaba, pero me negué a mostrar dolor. Cuando pasas tu vida tratando de no ser notada, Alfa, aprendes dónde no pisar. Las fosas nasales de Carlos se ensancharon. Dio un paso hacia mí. El aroma a romero era más fuerte ahora, mezclado con adrenalina. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. María. Bueno, María, dijo Carlos, su voz baja. Has pasado. Vea que te pongan un vendaje. La segunda ronda comienza al amanecer. Mientras me alejaba cojeando hacia la tienda médica, Carlos me observó. Está débil, murmuró Marcos. No sobrevivirá al círculo de combate. No entró en pánico, murmuró Carlos casi para sí mismo. Las otras corrieron por la oscuridad, tratando de escapar. Ella caminó por ella como si viviera allí. Carlos se giró hacia los concursantes restantes, pero su mente se quedó pegada a la chica de la sudadera gris. Por primera vez en años, el lobo dentro de él no dormía. Estaba inquieto y estaba interesado. Para la mañana del segundo día, las 51 concursantes se habían reducido a 12. Las demás habían hecho sus maletas, huyendo de la humillación del pasillo oscuro o del examen psicológico que siguió. Las que quedaban eran las depredadoras alfa, las herederas, las guerreras, las hijas de familias importantes. Y yo, el segundo desafío no fue en el barro, fue en el comedor. Esto es una broma, siseó Ana, alisándose la falda de su vestido de cóctel. Parecía inmaculada, a pesar del agotador día anterior. Estamos tomando el brunch. Creía que íbamos a luchar. Las 12 mujeres estábamos sentadas alrededor de una larga mesa de caoba. La mesa estaba puesta con fina porcelana, copas de cristal y cubiertos de plata. A la cabecera de la mesa se sentaba Carlos, vestido con un elegante traje de carbón que hacía que sus hombros parecieran increíblemente anchos. No estaba comiendo, estaba observando. Una luna no solo lucha, dijo Carlos, su voz cortando los murmullos. Una luna gobierna, gestiona los recursos de la manada, trata con nuestros aliados y nuestros enemigos, toma las decisiones difíciles cuando yo estoy en el frente. Marcos entró, colocando una carpeta gruesa delante de cada mujer.
Dentro hay un escenario, explicó Marcos. Una crisis real que la manada enfrentó hace 3 años. La ruta de suministro del norte ha sido cortada por una ventisca. Tenemos comida suficiente para los guerreros o para los ancianos y los enfermos. No para ambos. La manada vecina, el clan del río Piedra, ofrece ayuda, pero a cambio del 20% de los derechos mineros de nuestro territorio. Tienen 5 minutos. ¿Cuál es su decisión? La sala quedó en silencio. Los papeles se agitaron. Abrí mi carpeta. No necesitaba leerla. Recordaba aquel invierno. Lo recordaba porque ese fue el invierno en que se cortó la calefacción en los cuarteles Omega para ahorrar combustible para la casa principal. Ese fue el invierno en que la tos de José se convirtió en un estertor crónico. Tiempo, gritó Carlos. Ana, tú primero. Ena se puso de pie, segura. Simple. Alimentamos a los guerreros. Los ancianos ya han vivido sus vidas. Querrían que la manada sobreviviera. Si los guerreros están débiles, nos invaden y todos mueren. Y le decimos al clan del río Piedra que se vaya al infierno. No entregamos tierras. Carlos asintió, su rostro ilegible, implacable, pragmática. A continuación, habló una chica llamada Laura. Yo aceptaría el trato con el río Piedra. La tierra se puede recuperar, las vidas no. Y mostramos debilidad a un rival, replicó Carlos. Nos desangrarían en un año. Una por una, las mujeres dieron sus respuestas. La mayoría favorecía a los guerreros. Algunas pocas, el trato. Todas trataron el problema como una ecuación matemática. Números en una página. María, dijo Carlos, girando su mirada hacia el final de la mesa. Yo llevaba un vestido prestado, una simple cosa negra que había encontrado en el cajón de objetos perdidos para una adolescente. Me quedaba ajustado en los lugares equivocados y deshilachado en el dobladillo, pero lo llevaba con una extraña y tranquila dignidad. No haría ninguna de las dos cosas, dije suavemente. Ana resopló. Así que dejarías que todos mueran de hambre. Estrategia brillante. Lavaplatos. La ignoré. Miré directamente a Carlos. El escenario dice que la ruta norte está cortada, pero el informe no menciona los viejos túneles de Tala en el este. Los ojos de Carlos se entrecerraron. Los túneles son inestables. ¿Los túneles principales? Sí, dije, mi voz ganando fuerza. Pero los pozos de ventilación están reforzados. Lo sé porque limpio los mapas en la sala de archivos. Podríamos enviar un equipo de trineo de lobos más pequeños a través de los pozos hasta el puesto de avanzada en Arroyo Sombra. Son solo 16 kilómetros. Podríamos intercambiar el exceso de etanol médico, del que tenemos un excedente en el almacén 4, por grano de los humanos del pueblo que no se preocupan por los derechos mineros. La sala estaba en un silencio sepulcral. Y en cuanto a la distribución de alimentos, continué, mi voz temblando ligeramente, pero mi determinación firme. No se mata de hambre a los ancianos. Se raciona a los del círculo alfa y beta. Los lobos de alto rango tienen mayores reservas metabólicas. Pueden durar 3 días sin comida y seguir siendo efectivos en combate. Los ancianos y los cachorros no pueden. Se corta por arriba, no por abajo. Ana golpeó la mano en la mesa. Dejarías de dar de comer al alfa. Eso es traición. Eso es liderazgo, le respondí. Era la primera vez que levantaba la voz. Un líder come al final. Carlos me miró fijamente durante un minuto largo y agonizante. No dijo nada. Solo miró a la chica con las manos cicatrizadas que sabía sobre los pozos de ventilación y el excedente de etanol. La clave de respuestas, dijo Carlos lentamente, mirando a Marcos, dice que deberíamos haber aceptado el trato.
Perdimos 3 ancianos ese invierno porque intentamos resistir. Se puso de pie, caminando por la mesa hasta que se detuvo detrás de mi silla. Se inclinó, su aliento rozó mi oído. Olía a miedo, sí, pero también a algo innegablemente fiero. Posees una cantidad peligrosa de conocimiento para una sirvienta, María, murmuró Carlos. Escucho, Alfa, susurré. Nadie presta atención a la servidumbre. Lo oímos todo. Carlos se enderezó. La tercera parte ha concluido. Ana, Laura, Elena, María y el resto. Reúnanse en los campos de entrenamiento en 1 hora. Cámbiate de ropa. Se acabó hablar. Mientras Carlos salía, Marcos me miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo sabías lo del etanol? Porque, dije recogiendo mi carpeta, soy yo quien hace el inventario cuando la señora Guzmán está demasiado borracha para hacer su trabajo. Volvió a llover, convirtiendo los campos de entrenamiento al aire libre en un lodazal helado. El desafío era brutal en su simplicidad. Se conocía como la carga del Alfa. Al pie de una colina empinada y embarrada había un montón de sacos de arena pesados. Cada saco pesaba 25 kilos. El objetivo era llevar un saco cuesta arriba, depositarlo y volver a bajar corriendo. Tenías que seguir hasta que te rindieras. Nada de transformarse, ordenó Carlos, de pie bajo un paraguas negro. Los lobos son fuertes, los humanos son tercos. Necesito saber lo terca que eres. Las 8 mujeres restantes se alinearon. Ana parecía lista para una sesión de fotos con su ropa deportiva de diseñador. Yo llevaba mi sudadera gris de nuevo, las mangas remangadas para revelar mis brazos delgados y pálidos. ¡Comiencen! La primera hora fue manejable. Las mujeres, todas con genética de hombre lobo, eran naturalmente más fuertes que los humanos promedio, incluso en sus formas humanas. Trotaron cuesta arriba, resbalando y deslizándose, lanzando los sacos. Pero a la tercera hora, la dinámica cambió. El frío se filtraba en nuestros huesos. El barro era pesado, pegándose a nuestras botas como plomos. 2 chicas se rindieron a las 2 horas, llorando de agotamiento. A la 4ª hora, Laura se desplomó, agarrándose el isquiotibial. Los médicos entraron corriendo para llevársela. Quedábamos Ana, su amiga Elena y yo. Yo estaba en agonía. Mis pulmones me quemaban. Un dolor de simpatía por José, pensé. Cada paso era una batalla. Mis piernas temblaban tan violentamente que pensé que se romperían. Era una omega. No tenía la dieta rica en proteínas ni los entrenadores personales que tenía Ana. Estaba desnutrida y sobrecargada de trabajo, pero tenía un ritmo. Levantar, paso, paso, respirar por José. Levantar, paso, paso, respirar. Ana iba más lenta. Su arrogancia se desvanecía, reemplazada por la frustración. Me observó que parecía un zombi, subiendo la colina con una persistencia mecánica, con los ojos vidriosos. «¿Por qué no te caes?», me gritó mientras nos cruzábamos en la pendiente. No tenía aliento para responder. Al llegar al fondo para otro saco, Ana hizo su movimiento. Fue sutil. Mientras me agachaba para levantar un saco, Ana resbaló. Su bota se estrelló contra mis costillas con la fuerza de una patada de mula. Jadeé. El aire me abandonó. Me desmoroné en el barro, boca abajo. El dolor era cegador. Sentí sabor a cobre. «Ups», se burló Ana, levantando su saco y comenzando a subir la colina. «¡Qué torpe soy!». «Falta», gritó Marcos desde la banda. «Carlos, la pateó». Carlos no se movió. Sus ojos estaban fijos en la pequeña figura rota en el barro. Una luna será atacada cuando esté caída. Veamos si se levanta.
Me quedé en el limo helado. Mi costado ardía. Sería tan fácil quedarse aquí, solo cerrar los ojos, dejar que la oscuridad me llevara. El dolor cesaría. Si te detienes, José deja de respirar. El pensamiento fue como una descarga eléctrica. Apreté los dientes, clavé los dedos en el barro. Con un gemido que sonó más animal que humano, me puse de pie. Temblaba. Estaba cubierta de mugre. Parecía una criatura nacida de la tierra misma. No miré a Carlos, no miré a Ana. Miré el saco de arena, lo agarré. Ya no podía levantarlo hasta mi hombro. Mis costillas no me lo permitían, así que lo arrastré. Lo abracé contra mi pecho y comencé a caminar, paso a paso agonizante. Ana estaba a mitad de la colina, pero me miraba por encima del hombro. La visión de la Omega levantándose del barro la perturbó. «¡Muérete ya!», gritó Ana. Su concentración se resbaló. Pisó un parche resbaladizo de arcilla. Su pie se torció. Cayó con fuerza. El saco de 25 kilos aterrizó directamente sobre su tobillo. Un chasquido nauseabundo resonó por el campo. Ana gritó. Un sonido agudo y penetrante de una niña mimada que nunca había conocido el dolor real. «Mi pierna, ayúdame, está rota». Elena, la otra chica que quedaba, soltó su saco y se quedó mirando, paralizada por la indecisión. Carlos dio un paso adelante, listo para llamar a los médicos, pero yo estaba más cerca. Estaba a 3 metros. Podría haber seguido caminando. Podría haber pasado por encima de Ana y reclamar la victoria. Eso es lo que haría una guerrera. Eso es lo que Ana me habría hecho a mí. Dejé caer mi saco de arena. Me arrodillé junto a la mujer que gritaba. «¡No me toques!», gimió Ana agitándose. «¡Cállate!». Espeté, mi voz ronca. Agarré la pierna de Ana, inmovilizando la articulación con manos expertas. «Vas a hacer que el hueso se salga por la piel si sigues moviéndote. Quédate quieta». Rasgué el dobladillo de mi sudadera, arrancando una larga tira de tela. Usé un palo robusto del barro e improvisé una férula, sujetando el tobillo de Ana con fuerza. «¿Por qué la ayudas?», gritó Marcos por encima de la lluvia. «Ella te pateó». Terminé el nudo y levanté la vista, limpiándome el barro de los ojos. Miré directamente a Carlos. «Porque es de la manada», dije. Mi voz era plana, agotada, pero lo suficientemente fuerte como para que se oyera. No dejamos a la manada atrás, ni siquiera a los que odiamos. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No dejamos a la manada atrás. Era la primera ley, la ley que los nobles habían olvidado en su búsqueda de poder, la ley que Carlos mismo casi había olvidado en su dolor y rabia. Me puse de pie, me tambaleé, miré la colina. «¿Puedo terminar?», susurré. Carlos se acercó a mí. La lluvia golpeaba su paraguas, pero él lo ignoró. Se metió en el barro, cerniéndose sobre mí. Extendió la mano y tocó suavemente mi mandíbula magullada. Sus dedos estaban cálidos. «No», dijo Carlos suavemente. Mis hombros se desplomaron. Lágrimas de fracaso se mezclaron con la lluvia. «Fallé». «No», me corrigió Carlos. Se volvió hacia los médicos. «Saquen a Ana de mi campo». Se volvió hacia mí, sus ojos ámbar ardiendo con una intensidad que me debilitó las rodillas. «No fallaste, María. Eres la única que aprobó». Me levantó en sus brazos. Entré en pánico. «Alfa, estoy sucia. Su traje». «Tengo otros trajes», gruñó Carlos, abrazándome fuerte contra su pecho. Se volvió hacia Marcos. «Cancela el resto de las pruebas. Hemos terminado». «¿Terminado?», tartamudeó Marcos. «Pero todavía queda el círculo de combate». Inmovilizó una pierna rota en el barro después de recibir una patada en las costillas
dijo Carlos, caminando hacia la mansión, llevándome como si no pesara nada. Tiene más pelea en su meñique que todas ellas juntas. Llévala a la suite real. Consigan al médico de la manada, no a la enfermera de la enfermería, al médico del alfa. Apoyé la cabeza en su hombro, demasiado agotada para discutir. Mientras la oscuridad finalmente me atrapaba, lo último que olí fue lluvia, colonia cara y el profundo y reconfortante aroma a pino y poder. Estaba a salvo, por ahora. Pero mientras Carlos me llevaba a la mansión, los ancianos, observando desde las ventanas, entrecerraron los ojos. El alfa había elegido una omega, y en la manada de Montes Negros, ese no era un final de cuento de hadas. Era una declaración de guerra. Momento de la perspectiva de otro personaje. Ana Valdepeñas, Candace, después de la prueba de la carga del alfa. «¡Mi pierna está rota! ¡Ayúdenme!». Los médicos de Carlos me llevaban en una camilla, el barro seco y frío en mi mejilla. Me dolía hasta el alma, y no solo el tobillo. Mi orgullo. ¿Cómo pudo pasar? Yo, Ana Valdepeñas, la futura luna. Y esa rata de alcantarilla me superó. Ni siquiera podía creerlo. Me pateó en las costillas y aún así se levantó. La había visto levantarse, como un animal salvaje, cubierta de mugre. Nunca había visto algo así. No era elegante, no era fuerte como un lobo, pero tenía algo. Y luego, cuando mi pie se torció, cuando grité de dolor, esa pequeña cosa asquerosa, la omega, se detuvo para ayudarme. No lo entendía. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente me dejó allí? Me odiaba. Lo sabía. Todos lo sabían. Era la primera en el desfiladero de las víboras, la que se atrevió a hablarle a Carlos en la mesa. Y ahora me había salvado. Era indignante. Esa ayuda suya era más un insulto que cualquier otra cosa. ¿Quién la necesitaba? Yo me recuperaría y luego me las pagaría. Esa mujer, María Taite, era un peligro mucho mayor que cualquier otra alfa. Era un parásito que se aferraba. Pero en lo más profundo, donde nadie podía oírme, me preguntó, ¿y si no se aferraba, sino que se levantaba? La idea me revolvió el estómago más que el dolor de mi pierna. Me desperté en una cama más grande que todo mi apartamento. Las sábanas eran de seda, frescas contra mi piel, y el aire olía a limón y a lluvia. El pánico me invadió al instante. Me senté, agarrándome las costillas. Estaban bien vendadas con gasas médicas. El dolor era un latido sordo, mitigado por analgésicos, pero el recuerdo de la bota golpeando mi costado era nítido. «¿Estás despierta?». Me encogí. Carlos estaba sentado en un sillón orejero en la esquina de la habitación. Se había duchado y cambiado a una camisa blanca limpia, las mangas enrolladas hasta los codos. Leía un grueso expediente. «Mi hermano», susurré con voz ronca, bajando las piernas de la cama. «Necesito ver a José. Si falté a mi turno, la señora Guzmán ha sido relevada de sus funciones», dijo Carlos con calma, sin levantar la vista de los papeles. «Y tu hermano ha sido trasladado al ala privada del centro médico. El doctor Hernández está con él ahora». Me quedé helada. «El ala privada, pero no puedo pagar eso». «¿La deuda?». «No hay deuda», dijo Carlos. Finalmente me miró, cerrando la carpeta. Sus ojos ámbar eran intensos, despojando mis defensas. «Ganaste la gauntlet, María. Eres la luna electa. Todo lo que tengo es tuyo, incluido el hospital». Negué con la cabeza, retrocediendo. «Esto es un error. Soy una omega. Soy una lavaplatos. La manada nunca me aceptará. Ya los viste.
a Ana, a los ancianos, me harán pedazos. Que lo intenten, gruñó Carlos. Un murmullo bajo que vibró en su pecho. Se puso de pie y cruzó la habitación. No me tocó, pero su presencia era abrumadora. No necesito un político, María. Para eso tengo un consejo lleno de serpientes. Necesito a alguien que entienda el sacrificio. Te vi romper tu propio cuerpo para salvar a la mujer que te hirió. Eso no es debilidad. Esa es la clase de fuerza que construye imperios. Antes de que pudiera responder, un golpe fuerte resonó en la puerta. Marcos entró, pálido. Carlos, el consejo está aquí. Demandan una audiencia. El anciano Robles está disgustado. La expresión de Carlos se endureció como la piedra. Vístete, María. Hay ropa en el armario. Es hora de que conozcas a las víboras. Y así volví a esa sala llena de la pesadez de viejas costumbres, esa misma mañana de la que hablaba al principio. Todo un bucle extraño. Lo que parecía una simple presentación se convirtió en un campo de batalla verbal. Robles, Ana, todos querían mi cabeza. Pero algo había cambiado. La rabia que me habían causado ya no era solo miedo. Era algo más frío, más afilado. Esa noche fui a la clínica privada a ver a José. La habitación era como una nave espacial comparada con nuestro apartamento húmedo en el sótano. Los monitores pitaban rítmicamente. José dormía, su pecho subía y bajaba con más facilidad de lo que lo había hecho en años. Me senté junto a su cama, sujetando su mano delgada. Por primera vez en mi vida, sentí un atisbo de esperanza real. Entonces lo vi. En la mesita de noche, junto al goteo intravenoso, había un pequeño vial de medicación. Era la solución para nebulizador de José, pero el sello de la tapa estaba roto. Fruncí el ceño. Lo cogí. Lo olí. No olía a salbutamol. Olía a almendras, a cianuro o algo químicamente similar. Se me heló la sangre. Miré la vía intravenosa que iba al brazo de José. Estaba limpia. Pero si la enfermera entraba y administraba la siguiente dosis de este vial, «No toques eso». Me di la vuelta. Una enfermera que no reconocía estaba de pie en la puerta. Una mujer con rasgos afilados y un tic nervioso en la mandíbula. «Hora de su tratamiento», dijo la enfermera, extendiendo la mano hacia el vial que tenía en la mano. «¿Quién eres?», pregunté, apartando el vial. «¿Dónde está la enfermera Juana?» «Juana está de descanso. Dame la medicina, querida». «No», dije, retrocediendo contra la cama. «Esto huele mal. Llama al doctor Hernández». La cara de la enfermera cambió. El nerviosismo desapareció, reemplazado por una fría determinación. Cerró la puerta con llave. «Deberías haberte quedado en el sótano, María», siseó la mujer. Sacó una jeringuilla de su bolsillo. «El anciano Robles envía sus saludos. Si no podemos llegar a ti, llegamos a la responsabilidad». Se abalanzó. Yo no tenía lobo. No tenía garras, pero había pasado 10 años esquivando sartenes pesadas, navegando pasillos oscuros y sobreviviendo. Mientras la enfermera me atacaba, me dejé caer al suelo. Agarré el poste metálico del suero. La enfermera tropezó, fallándome. Balancé la pesada base del poste, golpeándola en la espinilla de la enfermera. La mujer chilló, soltando la jeringuilla. No me detuve. Agarré el botón de llamada de emergencia y lo apreté, manteniéndolo pulsado. La alarma sonó en el ala del hospital. La enfermera se levantó, con los ojos desorbitados por el pánico, e intentó abrir la puerta para huir. Pero el cerrojo de seguridad se había activado cuando la alarma se disparó. «¡Estás atrapada!», jadeé, sujetando el poste del suero como una lanza, y el alfa viene. Carlos casi arranca la puerta de sus bisagras cuando llegó.
Me encontró de pie sobre la enfermera acurrucada, el poste del suero en mi mano, mis ojos salvajes. Los guardias inundaron la habitación, asegurando a la asesina. Carlos fue directamente hacia mí. Me agarró por los hombros, revisándome por si tenía heridas. ¿Te tocó? No, negué con la cabeza, temblando ahora que la adrenalina se desvanecía. Señalé el vial. Manipuló la medicina de José. Dijo que Robles la envió. Carlos cogió el vial, lo olió. Su cara se quedó terriblemente en blanco. Concentrado de acónito, susurró, mezclado con un paralizante. No solo lo habría matado, María lo habría hecho asfixiarse mientras estaba completamente consciente. Le entregó el vial a Marcos. Lleven a esta mujer a las celdas de interrogatorio. Quiero saber todo lo que sabe. Si se guarda algo, recuérdenle que puedo pelar la mente de un lobo capa por capa. Los guardias arrastraron a la enfermera que lloraba. Carlos se volvió hacia mí. Miró a José, que dormía plácidamente, sin saber que casi había muerto. Luego me miró a mí, realmente viéndome. Te metí en esto, dijo Carlos, su voz ronca de culpa. Puse un blanco en tu espalda. Siempre nos estaban atacando, Carlos, dije suavemente. Solo que antes lo hacían con la pobreza. Ahora usan veneno. Carlos paseó por la habitación. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a este extremo por una omega? Robles es avaricioso pero no imprudente. Matar a un niño dentro del hospital de la manada. Eso arriesga una revuelta. A menos que... Se detuvo. Me miró. ¿Tus padres? Dijiste que murieron en un accidente minero. La fuga de gas. Asentí. Hace 10 años, sector 4. El sector 4 fue cerrado hace 15 años, dijo Carlos lentamente. Estaba agotado. No había operaciones allí. Me quedé helada. ¿Qué? Pero el informe decía... ¡Marcos! Carlos ladró en sus comunicaciones. Consígueme los archivos de archivo sobre Arturo y Marta Tate. Ahora. Una hora después, estábamos en el estudio de Carlos. La tormenta afuera rugía, reflejando la confusión dentro de la habitación. Marcos colocó una caja polvorienta en el escritorio. Estaba enterrada muy profundo. Carlos, mal archivado bajo gestión de residuos. Me tomó 20 minutos desencriptar las copias de seguridad digitales. Carlos abrió el archivo, leyó la primera página. Sus nudillos se pusieron blancos. Leyó la segunda página. Cerró los ojos y dejó escapar un aliento que sonó como un gruñido. ¿Qué es?, pregunté. Estaba sentada junto al fuego, envuelta en una manta, bebiendo té caliente. Carlos se acercó a mí, se arrodilló para estar a mi altura. Parecía devastado. No fue un accidente, dijo Carlos. ¿Y tú? Tú no eres una omega, María. Lo miré fijamente. No entiendo. No puedo transformarme. Soy débil. No puedes transformarte porque te envenenaron, dijo Carlos. Su voz temblaba con rabia contenida. Tus padres no eran mineros. Tu padre era el geólogo jefe de la manada. Tu madre era ingeniera química. Sostuvo un papel amarillento. Hace 10 años descubrieron que Robles y el Consejo estaban vertiendo ilegalmente residuos tóxicos en el agua subterránea de los distritos residenciales bajos para ahorrar dinero en tasas de eliminación. El químico inhibe el gen del lobo, ataca las células de transformación en los niños en desarrollo. Mi mano fue a mi boca. José. José no está enfermo de asma, dijo Carlos. Está sufriendo una intoxicación crónica por metales pesados. Y tú también lo absorbiste. Por eso no puedes transformarte. No es genética, es sabotaje. Sentí que el mundo se inclinaba. Toda mi vida, la vergüenza, la debilidad,
el acoso, no era porque hubiera nacido mal, era porque la gente en el poder me había envenenado para ahorrar unos pocos euros. Los mataron, susurré, derramando lágrimas. Mataron a mis padres para ocultarlo. Sí, dijo Carlos, manipularon el coche y luego los degradaron a ti y a José a estatus omega para que nadie los escuchara y los encerraron en el mismo sótano donde las toxinas estaban más concentradas. Extendió la mano y tomó mis manos. Su piel estaba ardiendo. No lo sabía, juró Carlos, sus ojos feroces. Tenía 22 años cuando asumí el cargo. Dejé que el consejo manejara las finanzas. Los dejé a cargo de la logística. Estaba ciego, pero ahora veo. Miré mis manos, con cicatrices, ásperas, temblorosas. ¿Qué hacemos? Carlos se puso de pie. El aire a su alrededor tembló. Su sombra en la pared parecía alargarse, pareciendo menos un hombre y más un monstruo. Robles cree que eres una omega débil que puede aplastar, dijo Carlos. Cree que yo soy una marioneta que puede controlar. Esta noche le mostraremos que está equivocado. Fue a la caja fuerte de la pared y sacó una caja negra. Dentro había un pesado anillo de plata con un sello, el anillo del Alpha Prime. No lo había usado desde que murió su padre. Se lo puso en el dedo. La gauntlet ha terminado, dijo Carlos. La guerra ha comenzado. ¿Estás lista para ocupar tu lugar, María? Me puse de pie. Pensé en la enfermera. Pensé en José jadeando por aire. Pensé en mis padres quemándose en un accidente automovilístico. El miedo se había ido. En su lugar había un frío y duro diamante de ira. No tengo lobo, Carlos, dije. No lo necesitas, respondió Carlos, abriendo la puerta. Me tienes a mí, y esta noche la manada va a cazar. El gran salón de la finca de Montes Negros estaba abarrotado hasta los techos. La noticia se había extendido como un reguero de pólvora, una llamada del Alpha Prime. No una notificación digital, sino el sonido de la gran trompa, una llamada que no se usaba desde la guerra. Cada lobo, desde los socialites más ricos hasta el personal de cocina, estaba presente. Al frente de la sala se encontraba el consejo, dirigido por el anciano Robles. Parecía satisfecho, ajustándose la corbata de seda. Susurró a Ana Valdepeñas, que estaba cerca, con la pierna enyesada y un aspecto vengativo. Esperaban una concesión. Esperaban que Carlos anunciara que el experimento con la sirvienta había terminado y que se restablecería el orden. Las pesadas puertas dobles se abrieron con un crujido. Carlos entró. Llevaba su indumentaria formal de alfa, un largo abrigo negro con hilos de plata, el anillo brillante en su mano. Pero no caminaba solo. Yo caminaba a su lado. No llevaba harapos, no llevaba un vestido prestado. Llevaba un vestido de un azul medianoche intenso, con cuello alto y majestuoso. Mi pelo estaba recogido, revelando la línea afilada de mi mandíbula. No bajé la mirada. Mis ojos recorrieron la habitación, encontrando las miradas de las personas que me habían escupido durante una década. Ya no parecía una presa. Ascendimos al estrado. Carlos se paró frente al micrófono, el acople silbando ligeramente antes de silenciar la sala con una sola mano levantada. Esta noche iba a ser una coronación. La voz de Carlos retumbó, resonando en las paredes de piedra. Íbamos a coronar a una luna que encarnara los valores de esta manada. Fuerza, lealtad, sacrificio. Miró a Ana, luego al consejo. Pero antes de construir el futuro, debemos limpiar la podredumbre de los cimientos. Carlos retrocedió. Yo di un paso adelante. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Una omega dirigiéndose a la manada. Era algo inaudito. Mi nombre es Maria Tate, dije.
Mi voz no era fuerte, pero era nítida. La mayoría de ustedes me conocen como la chica que friega sus suelos. Conocen a mi hermano José como la carga sobre los recursos en el ala del hospital. Metí la mano en el atril y saqué el archivo amarillento que Marcos había desencriptado. Lo sostuve en alto. Durante 10 años, se les dijo que mis padres murieron en un accidente minero. Se les dijo que mi incapacidad para transformarme era un defecto genético. Se les dijo que el agua en el sector 4 era segura. Arrojé el archivo al suelo delante del anciano Robles. Aterrizó con un golpe seco. Mentiras, dije. Todo ello. El rostro de Robles se puso morado. Esto es absurdo, Carlos. Controla a tu mascota. Léelo, rugió Carlos. El sonido hizo vibrar los cristales de las ventanas. Lean los informes toxicológicos que ocultaron. Robles. Continué, mis ojos fijos en la multitud. El consejo envenenó el agua subterránea para ahorrar dinero en la eliminación de químicos. Mis padres lo descubrieron. Fueron asesinados para guardar el secreto. Y mi hermano y yo fuimos lentamente envenenados para mantenernos débiles, para evitar que nos defendiéramos. Señalé con un dedo tembloroso a Robles. No solo me robó mi dinero, me robó mi lobo. Le robó la respiración a mi hermano. La sala estalló. Gritos de negación, gritos de ira. Los lobos de menor rango, los que vivían en los distritos más pobres, comenzaron a avanzar. Ellos también tenían hijos enfermos. Ellos también tenían accidentes. ¡Guardias!, gritó Robles, retrocediendo. ¡Arrestad a esta bruja mentirosa! ¡Arrestad al Alfa por traición! La élite de la Guardia de Montes Negros, fuertemente armada y blindada, dio un paso al frente. Formaron una línea al pie del estrado. Robles sonrió, recuperando su confianza. Ya ves, Carlos, tú puedes llevar el anillo, pero yo firmo los cheques. Acaben con ellos. Los guardias no se movieron. Dije, acaben con ellos, chilló Robles. El capitán de la guardia dio un paso al frente. Era Miguel, el hombre con la cojera, el hombre cuyo nombre yo había recordado en el desafío del comedor. Miguel miró a Robles con puro asco. Luego se volvió hacia mí. Lentamente, deliberadamente, Miguel se arrodilló. Inclinó la cabeza. Mi lealtad es a la manada, dijo Miguel, su voz ronca. Y ella es la única que alguna vez preguntó por mi pierna. Uno por uno, los guardias se arrodillaron, luego el personal de cocina, luego los guerreros más jóvenes. Una ola de sumisión se extendió por el salón, pasando por alto al consejo y haciendo una reverencia a la chica del vestido de medianoche. Miré el mar de cabezas inclinadas. Sentí una lágrima correr por mi mejilla, pero no me la limpié. Se acabó, Robles, dijo Carlos suavemente. Marcos y un equipo de agentes se movieron, esposando a los miembros del consejo. Mientras arrastraban a un Robles que gritaba, el viejo me escupió. Todavía no eres nada, gritó. Eres algo roto, nunca serás un verdadero lobo. Lo vi marcharse. Sentí la mano de Carlos en la parte baja de mi espalda, un peso que me anclaba. No necesito ser un lobo, susurré lo suficientemente alto para que la sala lo oyera. Soy la luna. Y hoy, ¿qué te diré? Han pasado varios meses desde aquello. La nieve del invierno se derritió, revelando los primeros brotes verdes de la primavera. La finca de Montes Negros es diferente. La atmósfera de miedo se ha disipado. El ala del hospital ha sido completamente renovada, financiada por los bienes incautados del antiguo consejo. En los jardines, un niño corre. Persigue una mariposa, riendo. Su pecho se agita con el esfuerzo, pero no jadea. Los nuevos tratamientos desarrollados por especialistas traídos de Europa están funcionando. Las toxinas están abandonando su sistema.
José está vivo, y eso, supongo, lo es todo. Estoy en el balcón mirando a José correr. Sostengo una taza humeante de té. El calor se filtra en mis manos que están sanando, aunque las cicatrices de la lejía siempre permanecerán. Es rápido, dice Carlos, acercándose por detrás. Me rodea con sus brazos por la cintura, apoyando su barbilla en mi hombro. Está feliz, le corrijo. Eso es lo único que importa. El doctor Hernández dice que tus análisis de sangre también están mejorando, murmura Carlos besando mi cuello. Los marcadores de su presión se están desvaneciendo. Cree que en un año o dos tu lobo podría despertar. Me recuesto en él. ¿Y si no lo hace? Carlos me gira, mirándome a los ojos oscuros. La intensidad que antes me aterraba ahora me hace sentir invencible, como si pudiera enfrentarme a todo. Entonces gobernarás tal como eres, dice con firmeza. No ganaste la manada por ser un lobo, María. La ganaste porque caminaste por la oscuridad cuando todos los demás corrieron. Sonrío, alargo la mano y toco el cuello de su camisa. Creo que estoy lista para cambiar las reglas de la próxima Gauntlet. Oh, Carlos levanta una ceja. ¿Qué tienes en mente? Se acabó lo de correr por colinas de barro, digo. La próxima vez los pondremos a prueba en la compasión. Veremos quién se detiene a ayudar. Carlos ríe, un sonido que se está volviendo frecuente en la casa de Montes Negros. Como desees, mi luna. Debajo de nosotros la manada sigue su día. Ya no miran hacia arriba con miedo. Miran con respeto. Saben que en la Torre Alta no solo hay un rey. Hay una reina que estuvo en el barro con ellos y que nunca permitirá que sean olvidados de nuevo. ¿Crees que un final así es un verdadero felices para siempre? Yo ya no estoy tan segura. Es un final, sí, pero el camino nunca está completamente libre de barro. No hay victorias absolutas, solo batallas que terminan. Y mañana hay que pelear otra vez. Quizás es mejor